17. Les voy a compartir la guía. Perdón. Aquí un poquito para que podamos revisar y recordar las preguntas. Habíamos visto unas dos preguntas. em, Dos preguntas y que eran estas dos primeras que están aquí. Juan decide ahorrar 1.000 pesos en una alcancía, ¿no es cierto? Y Diego, al ver que lo hacía, decide imitarlo, pero ir aumentando en un 10% su, su ahorro, ¿ya? Eh, y lo otro que hicimos fue la de María, ¿no es cierto? Que iba calculando, ¿no es cierto?, cómo iba aumentando la cuenta de la luz en un quinto todos los meses. Nosotros en ambos casos, esperen un poquito que voy a compartir la pizarra para que podamos ir recordando algunos elementos básicos de ese cálculo que hicimos, porque en base a ese cálculo básico que hicimos, nos ayuda, digamos, eh, nos ayuda justamente a ver cuál es la manera de construir la respuesta del tercer ejercicio, que tiene que ver con bacterias, ¿ya? Entonces, em, voy a dejar de compartir esta, esta guía. Entonces, voy a anotar aquí los datos para tenerlos claros y después no tener que ver la guía de nuevo. Tenemos una población de bacterias A que decrece a la mitad cada semana, y una población de bacterias B, ¿no es cierto? Estamos leyendo el ejercicio C, que crece en un tercio cada semana. Y ambas poblaciones parten con 1.000 individuos cada uno. Perdón, la población A con 1.000 y la población B con 243. Entonces la pregunta es, ¿cuántas bacterias tiene cada población luego de transcurrido 3 semanas? ¿Y cuál es la población total de las dos poblaciones al cabo de las 3 semanas? Es decir, si sumamos las dos poblaciones, ¿cuánto nos da? Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir aquí y vamos a compartir la pizarra ahora. Bien, entonces nosotros en los ejercicios anteriores habíamos visto que nuestro crecimiento exponencial o decrecimiento exponencial siempre iba a estar dado por un valor inicial, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí eh, un valor inicial, y ese valor inicial se multiplica siempre, ¿no es cierto?, por un, por el coeficiente de crecimiento o por el porcentaje de crecimiento. En el primer caso, nosotros cuando vimos el ejercicio de los ahorros de Diego y de Juan, recuerden que Diego iba ingresando a su ahorro un 10% de lo que tenía, entonces nosotros multiplicábamos por 1,1. ¿Por qué?
ese 1,1 nos decía que era el 100% más el 10. Eso nos dedicamos a explicarlo detalladamente en la clase pasada. Y en el segundo caso, que era el de la cuenta de la luz, nosotros teníamos un valor inicial de la cuenta de la luz, lo mismo, un valor inicial, pero como era un quinto, dijimos que ese quinto, nosotros lo íbamos a dividir y eso nos daba 0,2. Y eso nosotros dijimos que significaba que era un 20%. Por lo tanto, ese valor inicial de la cuenta de la luz nosotros lo multiplicamos por 1,2. Para el segundo mes, ¿no es cierto? El primer mes de ahorro 1.000 pesos, el segundo mes el 10% de eso multiplicamos por 1,1. La cuenta de la luz el primer mes, lo que salía la luz, y después el segundo mes multiplicamos por 1,2. Pero después si queríamos seguir aumentando los meses, teníamos que ir elevando este coeficiente de crecimiento al tiempo que ha transcurrido y le restábamos 1. Entonces, si queríamos ver lo que pasaba en el mes número 3, teníamos 3 menos 1. Si queríamos ver lo que pasaba con la cuenta en el mes número 3, era 3 menos 1. O si queríamos ver lo que pasaba en el mes número 5, era 5 menos 1. Y elevamos ese valor a ese factor o a ese exponente. Esto que yo escribí aquí arriba es lo que corresponde a, como digamos, la fórmula general o la estructura general que tiene cualquier crecimiento o decrecimiento exponencial. Por lo tanto, cada vez que ustedes se enfrentan a un ejercicio de este tipo, tienen que recurrir a esta estructura. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está, digamos, la diferencia entre un ejercicio y otro? Principalmente la diferencia está en determinar bien cuál es ese coeficiente de crecimiento. Dependiendo si el crecimiento es positivo, ¿no es cierto? Va a ser mayor a 1 ese crecimiento, y el porcentaje de crecimiento lo vamos a poner después de la coma. Por ejemplo, si el porcentaje de crecimiento es de un 20%, significa que vamos a multiplicar por 1,2. Si el crecimiento es de un 30%, vamos a multiplicar por 1,3. ¿Sí? Ahora, los crecimientos que son negativos, por ejemplo, si algo decrece en un 20%, ¿ya? Si algo decrece en un 20%, eh, debemos restar ese 20% del 100. Entonces vamos a restar, obviamente, y eso nos va a dar 80. Es decir, que todos los meses lo que vaya decreciendo va a ir decreciendo, ¿no es cierto? Va a ir quedando el 80% de lo que había. Y entonces, si nosotros multiplicamos con eso, ya no va a ser 1,8, sino que va a ser 0,8 solamente. Es decir, cada vez que nosotros tengamos crecimientos negativos o decrecimientos exponenciales, en este valor que nosotros encerramos aquí en estos círculos, van a ser valores menores a 1. 0,9, 0,7, 0,8, 0,5. Estoy tratando de dar alguna directriz general para que se puedan enfrentar a este tipo de ejercicio. Entonces, tomando el ejemplo de las bacterias, vamos a cambiar aquí de hoja. Cambiando, ¿no es cierto? Viendo el ejemplo de las bacterias, dijimos que habían dos poblaciones, ¿no es cierto? Una población de bacterias A, eso dice su guía número 17, y esa población de bacterias decrece en un medio, ¿no es cierto?, cada semana, y la población inicial es de 1.000 bacterias. Y la población B de bacterias crece en un tercio, y la población inicial es de 243 bacterias. Esos son nuestros datos que el ejercicio nos entrega. Entonces nos pregunta, ¿cuál va a ser la población de bacterias de la población A después de 3 semanas y de la población B después de 3 semanas? No sé si hay alguna duda con ese repaso que hice de los ejercicios de la semana pasada. ¿Hay alguna consulta? No. ¿Ya? ¿Algún otro?
Ya, entonces si no hay ninguno, eh, en la página anterior dices tú, Elías, aquí no puse no puse ningún octavo, solamente dije que si algo se disminuye en un 80, en un 20%, en el fondo, todos los meses o todos los años o el tiempo que yo determine, va a ir decreciendo o sea, va a ir creciendo solamente en un 80%. Ahora, si te refieres a lo de arriba, a lo de la otra página, no es un octavo, es un tercio. Es la población A, un medio de 1000 individuos, y la población B, que crece en un tercio, y la población inicial es 243 individuos. Esos son los datos que nos entrega el ejercicio C de la guía. Entonces, para ver la población A, nosotros tenemos como población inicial 1000 individuos, ¿no es cierto? Y esa población, eh, eso es lo que, así parte. Entonces, eh, la primera semana dice que decrece en un 50%, o es decir, o decrece en un medio. Recuerden que para transformar la fracción a porcentaje, nosotros teníamos que hacer la división, 1 dividido por 2, y 1 dividido por 2 es 0,5. Voy a ponerlo aquí. Eso es 0,5. Y ahí estamos expresando eso en porcentaje. Entonces, si yo quiero saber la primera semana cómo va a decrecer esta población, debo multiplicarlo por 0,5, porque está decreciendo en un 50%. Para la misma población A, la segunda semana vuelve a decrecer un 50%, pero como es ya la segunda semana, recuerden que, eh, perdón, aquí cometí un error yo. Arriba, la primera semana no multiplicamos por nada, ahí sí. La segunda semana es nuestra segunda semana menos 1. Recuerden que siempre ese es el esquema. El periodo en el que estoy y le resto 1. Entonces, la primera semana solamente hay 1000 individuos. Al terminar la primera semana y comenzar la segunda semana, que es lo que estamos escribiendo aquí en el segundo ítem, tenemos el 0,5 elevado, ¿no es cierto?, a 2 menos 1. Y eso es 2 menos 1 es 1, así que 0,5 elevado a 1. Y eso me da 500, ¿no es cierto? Voy a hacerlo con la calculadora para que lo vean y estén seguros de eso y no tengan dudas de lo que nos está dando. 1000 por 0,5. Recuerden que 0,5 elevado a 1 es 0,5, ¿no? Ya, ahí está el resultado, ¿no es cierto? O sea, la operación, y 1000 por 0,5 es 500, ¿ya? Que es la mitad. Entonces tenemos la segunda semana 500 individuos. Y la tercera semana tenemos los 1000 individuos iniciales, la tasa de crecimiento que nos dio el ejercicio, pero ahora estamos en la tercera semana. Y la tercera semana menos 1, ¿no es cierto? Sería 1000 por 0,5 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces lo primero que hacemos en la calculadora es elevar, ¿no es cierto?, 0,5 al cuadrado, nos da 0,25, y eso 0,25 lo multiplicamos por 1000. Y nos da entonces ahora 250, ¿ya? Ahí Isidora nos había adelantado el resultado, pero lo hago para que todos vayan siguiendo el procedimiento. Entonces ahí ya tenemos respondida la primera pregunta, que nos decía cuál era la cantidad de bacterias que iba a tener la población A al cabo de 3 semanas. ¿No es cierto? Tenemos 250 bacterias. Y aquí entonces estamos frente a lo que llamamos decrecimiento exponencial. Decrecimiento exponencial.
Entonces, ¿por qué se caracteriza el decrecimiento exponencial? Porque el factor de multiplicación que nosotros usamos para el valor inicial siempre va a ser un factor, un número que va a estar entre 0 y 1. Eso caracteriza el decrecimiento exponencial. En cambio, el crecimiento exponencial, como lo que vimos la semana pasada, o sea, perdón, el día lunes, la clase del día lunes, los factores de multiplicación siempre son mayores a 1, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que pasa ahora con la población de bacterias B, que tiene una población inicial de 243 y va creciendo cada semana en un tercio, ¿ya? Vamos a ver lo que pasa. Entonces, tenemos la población B que crece en un tercio de su población y partió con 243 individuos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para transformar ese tercio en porcentaje? Dividimos 1 dividido por 3, ¿no es cierto? Y 1 dividido por 3 nos da, eh, nos da 0,33 periódico, ¿no es cierto? Entonces nos da, es decir, es como un 33%, ¿sí? En eso va decreciendo. Entonces vamos a partir población B, población inicial 243. Entonces el primer mes, o sea, perdón, la primera semana hay 243 individuos. La segunda semana tenemos 243 individuos por 0,3. Como es la segunda semana, colocamos un 2 acá arriba y le restamos 1. Entonces eso me va a quedar igual a 0,3 elevado a 1, ¿no es cierto? Y eso nos da igual a 243 por 0,3 nomás. Entonces 243 por 0,3. No, perdón, aquí cometí un error yo. Perdón. Voy a borrar este 0,3. ¿Verdad que está creciendo la población? No está decreciendo. Entonces no es 0,3, sino que es 1,3. Porque es lo que había más un 30%, más un tercio de lo que había. ¿Sí? Sí, gracias Isidora por ayudarme ahí en esa parte. Entonces me va a quedar 1,3 elevado a 1. Y 1,3 elevado a 1 serían 243 por 1,3, no por 0,3. ¿Ya? Ahí tengo la calculadora. 243 por 1,3. Y eso me da 315,9 bacterias luego de una semana. ¿Sí? Ahí. Esa es la segunda semana. Y la tercera semana tendríamos 243 por 1,3, pero ya estamos en la tercera semana, lo elevamos a 3, menos 1. Así que nos va a quedar 243 por 1,3 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y entonces elevamos 1,3 al cuadrado y eso nos da 1,69. Así que ahora vamos a multiplicar ese 1,69 por los 243 iniciales. Y eso nos da 410,67. 67 bacterias. Y entonces aquí ya tenemos respondida la segunda parte de la primera pregunta, que era qué población, ¿no es cierto?, había al terminar la primera, o sea, la tercera semana ya en la población A y la población B. Entonces, en la población B tenemos 410 bacterias y en la población A tenemos un total de 250 bacterias. Entonces, la segunda pregunta, la otra pregunta que estaba en el ejercicio C, era qué población total entonces había entre los dos conjuntos, entre las dos poblaciones de bacterias al cabo de esas 3 semanas. ¿Sí? Entonces, en el fondo, lo único que tenemos que hacer ahí es sumar la población A más la población B de las 3 semanas. Entonces la población A de las 3 semanas son 250 bacterias y la población B son 410 bacterias. ¿Ya? Estoy aproximando nomás, bueno, si quisiéramos aproximar correctamente, debería ser 411, ¿no es cierto? Así que nos daría que A más B
es igual a 250 más 411, y eso nos da un total de 661 bacterias entre las dos poblaciones, una creciente y una decreciente. Bien, chiquillos, no sé si tienen alguna duda con respecto a esta manera de manifestar estos ejercicios. Es decir, si se dan cuenta, el patrón siempre es el mismo, ¿ya? No cambia, no va cambiando. Entonces ahora yo voy a dejar de compartir esta pizarra. Recuerden que bueno, no me olvidé de grabar esta parte de la clase. Pero, no, sí, estamos grabando, perdón. Voy a dejar de compartir la pizarra. Si quieren ver la pizarra con más detención, pueden ver el video. Entonces, ahora voy a compartir la última, el último ejercicio, y nos vamos a dividir en dos grupos. Y ustedes van a hacer este ejercicio, ¿ya? Y lo van a compartir. Vamos a dividir dos grupos, entonces tienen que hacer este, que está aquí, que era del desafío matemático, pero tiene la misma línea. Dice, Luis es muy responsable con su higiene personal, porque sabe que las bacterias se reproducen muy rápido. Él leyó la siguiente información en una revista de salud. Las bacterias se reproducen por bipartición. De una se forman dos, de dos se forman cuatro, de cuatro se forman ocho, y así cada vez que se duplica la cantidad de bacterias. Entonces dice, expresa como una multiplicación de potencias de igual base la cantidad de bacterias. Inicialmente hay dos y se reproducen 5 veces. Esa es la primera parte que hay que hacer, ¿ya? Y la segunda expresa como una multiplicación de potencias de igual base la cantidad de bacterias. Inicialmente hay 4 y se reproducen 6 veces. En el fondo es repetir el procedimiento, solo que cambia las bacterias iniciales y el número de veces que se reproducen, ¿ya? Pero esto lo van a hacer ustedes. Son las 2:27. Voy a dar 15 minutos, ¿ya? Un cuarto para las 3, nos volvemos a juntar, pero eh, voy a hacer los grupos aquí. Y me parece que aquí está, sección de grupos. Entonces son 15. Ya. Dos grupos nomás, ¿ya? Entonces, me van preguntando si tienen dudas. Vayan uniéndose, chiquillos. Amanda, Joaquín y Vicente todavía no han entrado a su grupo. Belén tampoco.
Ya, chiquillos, ¿cómo vamos? ¿Alguna idea de lo que hay que hacer? ¿No tiene la guía 17? Ahí está. Ese es. Que dice número 2, taller de desafío matemático. Entonces tenemos dos bacterias y se van a multiplicar 5 veces. Entonces, lo que tienen que buscar es la tasa de reproducción. ¿Cuál es la tasa de reproducción ahí? A ver, ¿cuál es el factor que va a multiplicar el número 2? ¿O cuál es el porcentaje de reproducción? Si nosotros tenemos dos bacterias, ¿cuántas hay después de la primera reproducción según lo que está en el cuadrito, en ese recuadro que hay ahí? Si nosotros tenemos dos, después de dos, ¿cuántas se forman? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Están leyendo la guía o no? Cuatro, ya. Muy bien, cuatro. Y si hay cuatro, ¿cuántas se forman después? ¿Cuántas hay después? Ocho. ¿Eso quiere decir que se reproducen en qué porcentaje? ¿Alguien sabe de lo que están aquí? ¿Eso en porcentaje cuánto es? Si yo tengo dos y después tengo dos más, tengo cuatro. Si tengo cuatro y después tengo ocho, ¿en cuánto se está reproduciendo? Pero hablando en porcentaje, si tú tienes dos y después tienes dos más, es decir, tienes cuatro, ¿en cuánto creciste? ¿En cuánto porcentaje creciste? 20%, 50%, 80%, 100%. ¿En cuánto creciste? Ya, 50% sería la mitad, ¿no es cierto? Si yo tengo dos, la mitad de dos, ¿cuánto es? Uno, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo creciera en un 50%, si yo parto con dos, después tendría tres, pero aquí tengo cuatro. Entonces, lo correcto es lo que está diciendo Elías, en un 100%. Por lo tanto, se duplica la cantidad. Es decir, yo voy a tener que multiplicar por el número 2. Siempre por el número 2. El número 2 es el que a mí me está haciendo que se duplique la cantidad. Tengo 2, multiplico por 2, me da 4. Tengo 4, multiplico por 2, me da 8. ¿No es cierto? Así que en el fondo, ¿cómo tengo que plantear esa? Y si se reproducen 5 veces, ¿cómo lo puedo plantear como una multiplicación de igual base? Ya descubrieron cuál es el porcentaje, un 100%. Eso está súper bien. Ahora, si se van a reproducir 5 veces, ¿cómo lo planteo eso resumidamente, de forma resumida? Porque yo podría hacerlo por 5, ¿no es cierto? 2, ¿no es cierto? Parto con 2, después multiplico por 2 una vez. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 5 veces. Y voy a tener la cantidad de bacterias que tengo total. Pero aquí no me está preguntando por el número total de bacterias, sino que me está diciendo que exprese esto como una multiplicación de potencias de igual base.
¿Cómo lo tendría que hacer? Es muy simple. A ver quién se atreve a darme una respuesta con respecto a la 1. El 2, ¿a cuánto tienen que elevarlo? Ahí les dejo la pregunta y voy a ir al otro grupo a ver qué pasa, ¿ya? Estoy en modo guay. O lo voy a meter. Bueno, tienen micrófono. Apaga, apaga, apaga. ¿Cuál es el problema, Gabriel? Porque yo asigné a todos, aquí tengo, a todos les tengo asignados un grupo, pero no han entrado los grupos, algunos. Por ejemplo, todos los que están aquí conmigo, Amanda López, Helen Molina, usted, Isidora Castillo, Matías Mi Lobo. profesor me dice que cuando se metió el grupo, ¿Cómo? de devolver con compañeros. Que cuando se metió el grupo, ¿qué? No, no le puedo entender, porque se corta lo que me dicen. Lo que pasa es que según el Isaac y otra compañera, creo, cuando se metieron en el grupo y cuando se iban a devolver no los dejaba. No los deja, mejor dicho. Pero ¿por qué se tienen que devolver si lo único que tienen que hacer es meterse al grupo nomás? Al grupo Sí que lo yo sé, los pero asigné. no se puede meter. Ya bueno, pero los que están aquí son todos los que no están en el otro grupo, entonces es lo mismo, Sí. o sea, pueden trabajar acá.
¿Pudieron hacerlo? Era un ejercicio muy simple. Voy a compartir un poquito la pizarra para que puedan... Entonces teníamos dos poblaciones de bacterias. O sea, teníamos un primer ejercicio que ¿Cuál es ese? lo compartí al comienzo con la guía y después, antes de separarnos por los grupos, de nuevo les di los datos antes de separar los grupos. Era el ejercicio del taller de desafío matemático de la guía número 17 que estamos haciendo. No tenía internet. Pues entré tarde. Ah, ya, no se preocupe, Alonso. Ahí después va a tener la clase que está grabándose para poder verla, ¿ya? No, no era eso. Miren, el ejercicio nos decía que las bacterias, si yo tengo dos bacterias, estas bacterias se separan en dos, así, ¿no es cierto? En cuatro. Y si yo tengo cuatro, estas se separan en dos más y tengo 8. Así se van dividiendo las bacterias. Entonces, el ejercicio A, me decía que yo tenía una población inicial de 2 bacterias y después de 5 veces. ¿Cómo yo expresaba esa relación matemáticamente con una multiplicación, ¿no es cierto?, de igual base? Y ¿cómo voy a expresarla como potencia? Si son 5 veces, yo tengo 2 bacterias y luego de 2 bacterias las voy a multiplicar, ¿no es cierto?, de una división, voy a tener 2 más, voy a multiplicarlas por 2, voy a tener 4. Y esas las voy a multiplicar una tercera vez. 3, 4, 5 veces. Es decir, que esto yo lo puedo resumir como 2 elevado a 5. Y eso serían 32 bacterias. No, 32 nomás. Porque son 5 veces, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Pero la siguiente me decía que yo tenía 4 bacterias en forma inicial y se reproducían 6 veces. ¿No es cierto? Así que fácil, ¿no? Si yo tengo 4, voy a generar 4 bacterias. ¿No es cierto? Perdón. Me equivoqué aquí. Ahí. 4 bacterias. Y así sucesivamente. Entonces es lo mismo, solamente que las bacterias van a ser más. ¿Por qué? Porque las bacterias iniciales son más. Entonces, al ser las bacterias iniciales más, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 veces. Y cada vez se suman 4 bacterias, se multiplica por 4, porque la cantidad de bacterias iniciales eran 4. ¿No es cierto? Por lo tanto, voy a tener 4 elevado a 6. Y eso me da 4096 bacterias. Pero se dividen 6 veces y ya partí con, imagínense, partí con 4 bacterias, se dividen 6 veces y ya tengo 4096 bacterias. Por eso es que las bacterias son tan peligrosas en el sentido de que se pueden reproducir rápidamente y se producen por millones, ¿ya? Porque evidentemente cuando parten las bacterias o cuando algo se contamina, por ejemplo, no sé, por una herida o comemos un alimento que está contaminado con bacterias y nos enfermamos el estómago, no comemos 2 bacterias, nos comemos cientos de bacterias a veces, miles de bacterias, y esas bacterias se multiplican y a las pocas horas tenemos millones y millones de bacterias que son las que nos provocan una enfermedad. No sé, pues usted se come un alimento que está en mal estado, que está contaminado con bacterias, y entonces, no sé, pues a las 8 o 10 horas de que comimos ese alimento contaminado, y ya estamos, ¿no es cierto?, mal y tenemos que ir al doctor, ¿ya? No sé si hay alguna consulta con respecto al planteamiento de este ejercicio, que era muy simple, es decir,
Partimos con 2 bacterias y se multiplican 5 veces, elevamos 2 a 5. Partimos con 4 bacterias, se multiplican 6 veces, elevamos 4 a 6. Si hubiéramos partido, no sé, pues con 10 bacterias y se multiplican 10 veces, elevamos 10 a 10. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? No. Ya, chiquillos. Me despido entonces y nos vemos la próxima semana, el día lunes. Cualquier duda, entonces, me escriben al correo con esta guía. La próxima guía, hay algunos otros problemas más sobre esto, sobre crecimiento y decrecimiento exponencial. Y ya con eso vamos a estar vamos a estar cerrando esta unidad y vamos a pasar a la segunda unidad que tiene que ver con álgebra. ¿Ya? Chiquillos, me despido. Estén muy bien. Chao. Chao.